grados también a estas horas de la mañana. La jornada y la ciudad ya empieza a movilizarse con más fuerza, pero ya a tempranas horas veíamos mucho movimiento y despliegue policial. El presidente de la República ya votó y varios candidatos también se están movilizando. Algunos compartían incluso flyers en torno a lo que va a ser hoy su agenda y cómo se van a desplegar en este día tan importante. Conversábamos ya con algunos referentes inclusive y con todos coincidíamos de que hoy es el verdadero día D, porque lo que pasa en 2023 simplemente ya va a ser la definición de lo que hoy llegamos a elegir para las diversas chapas. Vamos a conversar con un invitado muy especial de primer nivel, a quien le agradecemos por su tiempo. Él es politólogo y se encuentra desde Países Bajos, dándonos un poco el retorno de cómo se está viendo esta jornada electoral, pero desde fuera. Nos acompaña en esta jornada Mario Villalba con nosotros. Mario, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días a todos, un gusto estar compartiendo en este día tan importante para la democracia en Paraguay. Así que sí, Sandro, acá yo desde Rotterdam, terminando el doctorado, pero siempre conectado a Paraguay, analizando un poco lo que va pasando en la política, en la vida diaria, ¿verdad? Así que un saludo a todos mis familiares y amigos también por allá. Qué bueno. Mario, comentándonos un poco cómo se ve desde fuera esto. Realmente es como dicen que es muy diferente la percepción estando desde fuera. Uno tiene mucho más ímpetu y ganas de querer estar ahí activamente. Claro, entonces algo que es importante entender, ¿verdad? Que a veces Paraguay es como en general muy poco conocido, ¿verdad? Entonces tenemos esa posibilidad de en las elecciones poder elegir los mejores candidatos que tenemos disponibles, ¿verdad? O sea, no podemos elegir los candidatos perfectos, eso no existe, ¿verdad? Pero sí elegir estratégicamente, porque esas decisiones estratégicas pueden cambiar el rumbo de nuestro país, ¿verdad? Entonces, si uno, por ejemplo, está cansado de las políticas de los partidos actuales que están en el poder y no está contento, entonces la lógica sería elegir por una opción diversa, ¿verdad? Y en estas elecciones tenemos algo bastante especial, ¿verdad? Que es, por un lado, tenemos algo ya que pasa hace mucho tiempo, que es el Partido Colorado, que se presenta como oficialismo y oposición, ¿verdad? Entonces se va a elegir, siempre está, ¿verdad? Si bien el equipo Horacio Cartes estuvo en el poder antes de Marito, ¿verdad? Ahora se presentan como oposición, ¿verdad? Entonces siempre ese juego y luego lo que ocurre el abrazo republicano. El resto de los votos, ¿qué pasaba? En la oposición se llegaban a hacer alianzas antes, pero esta es la primera vez que vamos a tener una concertación, ¿verdad? Entonces eso es en sí, las reglas del juego de la concertación permiten que haya como un abrazo de la concertación de cierta manera, ¿verdad? Entonces eso va a estar muy interesante, ¿verdad? Es como algo nuevo que se da, en donde los votos que generalmente la oposición tenía se dividían entre varios candidatos. Patria Quería iba por su lado, los liberales por su lado, el Frente Vaso por su lado. Hoy le tenés a distintos grupos de distintas hasta visiones ideológicas dentro de la concertación, y eso podría ayudar bastante en 2023 a que sea ese abrazo de la concertación de cierta manera, que esos votos no se dividan. Entonces hoy realmente se define, o sea, van a ser después en abril va a estar muy reñido el candidato a la concertación contra el candidato a la ANR, ¿verdad? Eso un poco se da hoy. Y hoy lo que tiene la posibilidad el paraguayo es de elegir, digamos, en esos dos frentes, ¿verdad? Y ahí, sobre todo en el proceso de la concertación, hay una diversidad de opciones, ¿verdad? Pero algo que yo quiero resaltar un poco es que yo estuve buscando mucho desde afuera informaciones de los programas de los políticos, ¿verdad? De las chapas, tanto la concertación como la ANR, y realmente lo que veo es que y quizás esto tiene mucho que ver un poco con las listas desbloqueadas, ¿verdad? El foco es más en la imagen de los candidatos, no así en el debate o en la propuesta de un nuevo modelo de gobierno. Y eso es lo preocupante, ¿verdad? Porque al menos desde afuera uno ve un poco más análisis a nivel político, ¿verdad? En Holanda, en otros países, de programas, ¿verdad? De distintas maneras de ver el gobierno. Bueno, vamos a poner más impuestos, menos impuestos, vamos a invertir en energía renovable, vamos a invertir en ciudades. Entonces, eso un poco yo creo que es lo que está faltando, y entonces no hay como una coherencia en el mensaje de cada uno de los movimientos. Es muy difícil identificar, ok, a quién le elijo en base a su programa, ¿verdad? Entonces son muy contadas las excepciones. Yo creo que vi Martín Burg representó un programa así en general,
pero aparte de eso, como que muy poco el debate y también el foco en el marketing político, en presentar memes, en presentar, digamos, imágenes, perfiles, pero sí mucho contenido de análisis de políticas públicas. Y eso es lo preocupante. Porque necesitamos un nuevo modelo de desarrollo para el país. O sea, necesitamos un nuevo de cómo ver eh, luchar contra la corrupción, la impunidad. En este contexto también tenemos el hecho de que se presenta una influencia muy fuerte del narcotráfico. Hasta el gobierno de Estados Unidos declaró a dos candidatos del Partido Colorado significativamente corruptos, ¿verdad? Esto no pasaba en otras elecciones, así directamente en época de elecciones, Horacio Cartes y Velázquez. Entonces realmente hay muchos condimentos, ¿verdad? Y lo otro también es el movimiento este, de alguna manera, antiderechos, o ellos se autodenominan pro vida, y como eso también entró, ¿verdad? Como distintos discursos más fundamentalistas, ¿verdad? Entrando también en la arena política, ¿verdad? Entonces vos ves en la presentación de las plataformas y la lista de partidos. O sea, para mí fue ver interesante la lista de Encuentro Nacional, ¿verdad? Cómo hay Ujú. candidatos que realmente apuntan a distintos objetivos, si uno ve la trayectoria de cada uno y su discurso, pero están dentro de un mismo partido. Entonces, ahí hay como mucha diversidad, es muy poco claro el programa conjunto de los partidos. Ujú. Mario, quitamos un poco de Y la... de la ignorancia, paraguayos en el exterior pueden votar y cómo pueden hacerlo. Se puede votar para la concertación, uno puede votar también las internas. Hay una aplicación en donde uno puede ver dónde votar, ¿verdad? En el caso de Países Bajos y algunos países, por ejemplo, es un poco más difícil porque vos tenés que irte a España o a Bélgica, entonces es un poco más complicado. En mi caso, a mí se me complica un poco ese movimiento de países para ir a votar en las internas, ¿verdad? Entonces uno trata de colaborar de distintas maneras, compartiendo información para que gente que está en Paraguay pueda hacerlo, ¿verdad? O sea, entonces, hay muchos compatriotas, ¿verdad? Que a pesar de que hay opciones para votar, no pueden, ¿verdad? O sea, no podemos. Y entonces para nosotros es importante que el paraguayo hoy realmente analice, que no vote por el color nada más, que vea realmente que hay tres poderes en el gobierno, ¿verdad? Hay y el poder ejecutivo. eh, si uno, o sea, tiene que generar un balance en los poderes, ¿verdad? Y, a ver, por ejemplo, el poder judicial eh, está cooptado por un cierto grupo político. Entonces, ¿cómo yo puedo generar un balance en ese poder eligiendo a partidos políticos distintos a los que ya están? Porque si no es como que vamos a meter más amigos, más grupos políticos que después pueden aliarse, ¿verdad? Se puede aliar el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y ahí el ciudadano pierde poder, o sea, pierde poder absoluto. Entonces no hay controles, ¿verdad? Entonces yo creo que lo más sano para la democracia es que votemos a partidos distintos, a grupos políticos distintos y ver qué intereses están detrás. Eh, yo creo que Paraguay tiene mucho potencial. Tenemos la renegociación de Itaipú ahora. Eh, si existen políticas claras y políticas públicas realmente pensando en el interés de todos los paraguayos, Paraguay puede dar el salto en 10, 20 años de buen trabajo en políticas públicas. Sí, es todavía posible con una población joven, en la energía que tenemos, la posición que tenemos en la región. Pero sí, también tenemos el riesgo de, si votamos mal, que avance el narcotráfico, que avance el control, que avance la impunidad en el país. Y realmente son decisiones demasiado importantes, ¿verdad? Entonces, por todos los paraguayos que estamos afuera, que hoy no podemos votar, es importante, o sea, los que pueden, hay algunos que pueden votar y otros que no pueden votar, que vayan a votar, ¿verdad? O sea, yo pido que vayan a votar, que elijan, que piensen, porque estas decisiones son importantes. O sea, es muy importante a qué partidos votamos dentro de la concertación, a qué movimientos dentro de la ANR, si uno es Colorado, por ejemplo, que vaya y vote por lo menos al menos peor, ¿verdad? No va a ser, pero por lo menos el menos peor ya es algo para evitar, ¿verdad? Tener los candidatos que tenemos hoy, ¿verdad? Vemos en las listas de varios candidatos personas imputadas, procesadas, designadas como significativamente corruptas, y
no puede ser que esa sea la única opción que elijamos, ¿verdad? O sea, hay otras opciones, hay candidaturas interesantes, hay jóvenes que se candidatan como diputados, senadores, ¿verdad? Y yo creo que hay esas opciones y uno puede ir a votar. Así que nada, eso esperamos que eso sea lo que haga el paraguayo, que elija con conciencia, pensando en el país, no en el partido, no en la tradición, no en los amigos, no en los 300.000 o 500.000 que te prometen digamos, para comprar tu voto. Entonces, eso es demasiado importante y yo creo que eso es lo que nos va a ver, no, va a marcar la diferencia si queremos seguir en el camino en el que estamos o queremos dar un salto distinto, un Paraguay próspero, un Paraguay que piensa en sus recursos naturales, que piensa en sus poblaciones indígenas, que piensa en las poblaciones vulnerables que a veces no tienen para comer al final del día. Entonces nosotros necesitamos pensar en políticas estratégicas de inclusión, de igualdad, de participación ciudadana, del cuidado de nuestros bosques, de nuestros recursos hídricos y posicionar a Paraguay en el mercado internacional. Hoy se habla de los derechos humanos, hoy se habla de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y hoy la agenda importante es la agenda del cambio climático a nivel internacional. Entonces Paraguay, si quiere acceder a la financiación y a los proyectos de desarrollo y atraer inversiones internacionales, tiene que entrar en esa agenda y tiene que tener representantes que sean capaces de representar al país y traer esas inversiones al Paraguay y generar las ocasiones, las oportunidades para que haya emprendedores que puedan realmente abrir su negocio, generar trabajo y generar progreso para el país, ¿verdad? Entonces, eh, la elección de los representantes tiene un efecto demasiado importante en demasiados niveles de la vida, así que insto a todos los paraguayos a que vayan, a que voten con conciencia. Eso es así, sin lugar a dudas. Más allá de lo que suceda hoy, es un día demasiado importante e histórico en toda esta era democrática, ya que el simple hecho de contar con una concertación nunca antes vista marca un precedente y un camino a seguir de muchos líderes y jóvenes y movilizaciones, agrupaciones que pueden nacer a partir de ahora y dar paso, ¿por qué no?, a una concertación 2.0, porque también hay que entender de que mucha concertación no hubo dentro de la concertación, pero ese intento ya de por sí está y es bastante loable. Sí, así mismo, o sea, hay una concertación que es un nuevo ingrediente en la política. Eso permite que grupos que antes no se hablaban, o sea, vos te le tenés al frente Guazú y aparte quería como distintos enfoques hasta ideológicos, pero se pueden sentar a pensar, bueno, ¿qué cosas podemos estar de acuerdo? O sea, quizás podrían ponerse de acuerdo bueno, necesitamos que la gente tenga un mínimo para comer, ¿verdad? O sea, necesitamos sacarle a la gente de la extrema pobreza. Yo creo que eso no es una cuestión netamente ideológica, o sea, eso por una cuestión humana uno puede ponerse de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué políticas vamos a hacer para no tener pobres extremos en el Paraguay en los próximos 5 o 10 años, ¿verdad? Ese tipo de política, o queremos un mejor transporte público, no el fiasco de lo que fue el Metrobús que se puso, se hizo infraestructura, después se gastó dinero otra vez para sacar esa infraestructura y hoy las ciudades llenas de tráfico, de contaminación. Entonces, el transporte público, ¿eso es una cuestión ideológica? No, es una cuestión señores, es algo técnico, es algo que le va a beneficiar a la gente. Entonces yo creo que hay que salir de esos debates sin sentido, que si pones la palabra género en un documento. No, señor, hablemos de transporte público, hablemos de la gente que pueda comer, hablemos de cuidar nuestros recursos naturales, hablemos de insertar a Paraguay en el mundo, hablemos de generar oportunidades para los emprendedores. O sea, yo creo que de eso se trata y la concertación podría ser un espacio para generar esos debates. Pero yo creo que a partir de hoy, sea electo quien sea electo, tiene que mostrar una política mucho más clara, con indicadores de cómo la concertación plantea algo distinto de la ANR. ¿Sí? Y eso yo al menos todavía no vi con una fuerza y esperemos que la dupla o los candidatos que ganen hoy puedan de acá a abril ofrecer esa alternativa para que el paraguayo que está en Paraguay y fuera pueda decir, mira, acá hay una opción, acá hay esperanza, acá podemos tener una alternativa, ¿verdad? Es Esperemos así. que se dé un cambio realmente en esta jornada tan importante. Mario, ¿hay muchos paraguayos por ahí donde estás?
Vos sabés que en Países Bajos somos poquitos, o sea, no hay mucho porque, bueno, tenés el holandés por un lado, ¿verdad? Que es una barrera para trabajar acá en general, o tenés que hablar holandés o inglés muy bien, o sea, tenés que hablar el inglés. En mi caso manejo inglés y, bueno, enseño administración pública en la Universidad de La Haya a la vez que estoy terminando un doctorado. Entonces, el inglés a mí me salva, ¿verdad? Estoy aprendiendo todavía holandés, pero claro, no, la mayoría de la gente que viene tiene esa barrera, entonces el paraguayo va a España, a Argentina, entonces más en otros lugares, ¿verdad? Donde o tiene ya una comunidad, ¿verdad? Como en el caso de Estados Unidos, ¿verdad? Hay muchos paraguayos ya tienen una comunidad, yo conocía muchos paraguayos porque me tocó estudiar en Estados Unidos, que ya inclusive no hablan mucho inglés, incluso porque tienen una comunidad con la que trabaja que habla solo español, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es un poco la diferencia con Países Bajos, ¿verdad? Pero estamos algunos que vinieron, que estudiaron, parejas de paraguayos que se casaron con holandeses, ¿verdad? O sea, hay eso y uno va conociendo de a poco, pero somos poquitos. Qué bueno, realmente. Más que nada agradecerte por tu tiempo en esta mañana, desearte muchísimos éxitos, agradecerte, digo bien, por este espacio que nos estás brindando y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Muchísimas gracias por el espacio, éxitos y bueno, y con gusto siempre para colaborar y qué bueno que puedan invitar a gente con distintos perfiles para que den su opinión, porque claro, la democracia de Paraguay se construye participando, así que eso estamos haciendo, así que éxitos. Sí, muchísimas gracias. Bien, son las 7:59 con esta entrevista. Hacemos la pausa, usted no se desprenda, porque a la vuelta seguimos compartiendo mucho más en esta edición especial de las elecciones internas simultáneas.